¿Qué tal? Aunque los pobladores de la provincia de Limón vienen clamando desde hace tiempo por soluciones al desempleo y a la pobreza, Habdeba tiene acumulados, tiene engavetados 5.500 millones de colones en sus cuentas bancarias que debería destinar para el desarrollo de esa provincia. Juan Diego Córdoba es periodista de la sección de Sociedad y Servicios del periódico La Nación y escribió sobre este tema. Bienvenido, Juan Diego, ¿cómo estás? Hola, muy bien, por dicha. Un gusto, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Juan Diego, vos titulaste de la siguiente forma: Habdeba embodega 5.500 millones destinados a Limón. ¿Qué significa esto? Ok, vamos a ver. Recordemos que la entrada en operaciones de la terminal de contenedores de Moín pues genera un canon que corresponde al 7.5% de los ingresos netos del megapuerto mensualmente. Es decir, APM Terminals, que es la concesionaria del megapuerto, está obligada a trasladar 7.5% de sus ingresos netos a Habdeba para el desarrollo de Limón, según lo establece el contrato de concesión con APM Terminals. Ese dinero únicamente solo puede ser invertido en temas de desarrollo para la provincia de Limón. Estamos hablando generación de empleo, obras comunales, lo que ya venía haciendo, digamos, de cierta manera, aunque de mala forma, como lo ha señalado la Contraloría, Habdeba cuando generaba ingresos en su muelle público y pues destinaba parte de sus ingresos al desarrollo de la provincia de Limón. Lo que pasa es que recordemos que Terminal de Contenedores de Moín inició a operar en una fase previa, por decirlo así, una fase de prueba en octubre del año pasado. Luego ya en febrero inició a operar de forma ya oficial y pues a la fecha ya ha transferido 9,5 millones de dólares, que son esos 5.500 millones aproximadamente de colones. En un plazo entonces de 11 meses. En un plazo de 11 meses. Lo que pasa es que Habdeba no los ha usado para Limón. El gobierno también se desconoce cómo se va a utilizar, no se tiene el fideicomiso que es la herramienta bancaria para poder echar mano a esos fondos e invertirlos en la provincia. O sea, entonces Habdeba tiene el dinero, pero no lo ha utilizado porque no existe una herramienta bancaria para poder utilizar la plata y tampoco se conoce cuáles son los proyectos en que se podría utilizar el dinero. Estamos hablando que Habdeba en el año 2016 dio a conocer a los limonenses, al país en general, que iba a utilizar un fideicomiso para administrar esos recursos. Del 2016 a la fecha no ha logrado contratar el banco que va precisamente a facilitarles esa herramienta del fideicomiso. Desde el 2011 se conoce el contrato de concesión, se firmó durante el gobierno de Laura Chinchilla y a la fecha no está ni el fideicomiso ni los proyectos que se iban a financiar con ese canon. Que ese canon en un plazo de 29 años le va a transferir a Limón alrededor de 1.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando que es muchísima plata, hay muy poca planificación, hay muy poca administración en esos recursos, así que es un tema preocupante, más que todo usted lo decía, por el tema de desempleo y de pobreza que enfrenta esta zona, que es altamente explotable en temas de logística, por ejemplo. Sin embargo, los planes no están. Ahora, hay que hacer una diferenciación entre los fondos que el gobierno va a invertir a través de su cartera, ya anunciados por el gobierno de la República, entre los que se encuentran la Marina, el tema de la terminal de cruceros, el TELCA, que es el tren eléctrico de carga limonense, ¿verdad? Eso es una cartera de proyectos por aparte propiamente del gobierno. Ahora, a Habdeba le corresponde administrar los fondos que deja o que les transfiere la terminal de contenedores de Moín, sin embargo, no tiene ni cómo, ni en qué proyectos, ni en cuáles proyectos, no los tiene definidos. Vos hablaste también para este reportaje con representantes de gobierno y sobre todo con personas que están al frente de la Mesa Caribe, que se supondría que tendrían que tener algún conocimiento de qué se va a hacer con este dinero. ¿Qué te dijeron? Bueno, el vicepresidente de la República, don Marvin Rodríguez, es propiamente quien lidera esta Mesa Caribe, que fue un foro que precisamente surgió ante la situación de desempleo en el cambio del modelo portuario en Limón. Y ahí hablan sindicalistas, hablan representantes comunales, representantes empresariales, presidentes ejecutivos de algunas instituciones públicas que tutelan Limón, así como representantes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, lo que dice don Marvin es que la responsabilidad de la administración y la ejecución de esos recursos
recursos del canon competen propiamente a Habdeba. Es decir, el gobierno tampoco está muy enterado de lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la presidenta ejecutiva de Habdeba? Bueno, que proyectos hay muchos, pero que ellos ahorita se están concentrando en generar ese fideicomiso para poder utilizar los recursos. Ahora, proyectos hay muchos, pero pocos conocidos. Exacto. Y puede haber muchísimos sobre la mesa, pero ¿qué impacto va a generar eso en Limón? Es decir, ¿en qué se va a utilizar? Se va a utilizar en becas, cuando ya hay instituciones públicas, ministerios, que tienen que destinar esos recursos para becas a estudiantes. Se va a destinar propiamente en proyectos comunales, en, qué sé yo, mejoras a canchas deportivas de allá de la zona, cuando ya hay ministerios propiamente que tienen esa labor. Es decir, estos fondos son para el desarrollo de Limón y no se sabe en qué se van a utilizar. Y se seguirán acumulando y acumulando en tanto no exista este fideicomiso, mes en a tanto mes, no existan proyectos concretos para poder utilizar el dinero. Mes a mes, en una cuenta que tiene Habdeba, cae el 7.5% de los ingresos de la terminal de contenedores de Moín, que no es una cifra nada despreciable. Es ya, digamos, con la cantidad de contenedores que está manejando el megapuerto, le está transfiriendo a Habdeba más de $1 millón por mes. Entonces estamos diciendo que al día de hoy son 5.500 millones, pero de aquí a final de año ya va a andar por unos 7.000, 8.000 millones de colones que van a seguir sin utilizarse hasta que no esté listo ese fideicomiso con el que dice Habdeba va a empezar a echar mano de esos recursos. ¿Y Habdeba habla de algún plazo, Juan Diego, para tener listo la figura esta del fideicomiso? Es que precisamente en marzo anterior la Contraloría General de la República le dio una posibilidad de contratar por excepción, es decir, por un caso excepcional le dio la facilidad de agilizar un poco el trámite para elegir el banco que va a administrar el fideicomiso. Sin embargo, a la fecha, estamos hablando ya desde marzo, pues tampoco se ha definido. Se dice que va muy avanzado, pero tampoco no hay una fecha exacta en la que se sepa cuándo va a estar un fideicomiso. Que volvemos al mismo tema de Habdeba prácticamente en todos los ámbitos, en su tema de inversión, en su tema financiero, en su tema de recorte de personal. Es un problema que se ha venido arrastrando desde el 2011, cuando se firmó ese contrato de concesión, y la poca planificación pues ha generado que todos estos problemas hoy se hagan una bola gigantesca y la institución tenga que hacer frente a su reestructuración, a ver planes de inversión para Limón y a ver cómo finalmente logra contratar ese fideicomiso. O sea, son temas muy complejos. El gobierno de la República, la posición del gobierno es, ese tema le compete a Habdeba y en Habdeba se va a quedar. Y precisamente ese es el gran problema, Juan Diego, porque la institución pasa en este momento por un proceso de reestructuración que implica liquidación de personal, ofertas o propuestas para preretiros o prejubilaciones de personal. O sea, está en un proceso de reconversión. Exacto. Yo recuerdo que cuando empezó a trascender esta información de que será Habdeba, la entidad que se encargaría de administrar la plata para el desarrollo de Limón, surgieron las dudas, que como una institución, una entidad que tenía problemas serios, ¿verdad?, en sus finanzas, iba a hacer semejante tarea, ¿verdad?, para la que aparentemente no está preparada. Y bueno, el tiempo nos estaría dándole la razón a esas personas porque se está perdiendo tiempo valioso. Que además la Contraloría, hacer hincapié en este tema, la Contraloría ha señalado desórdenes en el tema de inversión en Limón, ya con los recursos que antes tenía Habdeba. Ahora estamos hablando que tienen mucho más recursos para invertir. Sin embargo, según los señalamientos de la Contraloría, no hay planificación en los proyectos que se va a invertir. Hay poca transparencia por parte de la institución en darle a conocer a los vecinos y a los costarricenses, a las autoridades públicas incluso, cómo se utilizan esos recursos, y tampoco hay métricas que permitan saber si esos recursos o si esos proyectos que se están financiando de verdad generan un impacto, el impacto que Limón necesita, porque año a año el problema siempre está en Limón, están los recursos, está el potencial. Sin embargo, al fin y al cabo no pasa nada allá, y yo creo que eso es parte de lo que queremos expresar en esta publicación. Y pareciera un contrasentido que la provincia de Limón tiene un desempleo del 27%, según vos reseñaste en el artículo. No, del 12, una pobreza, del la 12, pobreza del 27%, perdón, y un desempleo del 12%. O sea, están evidentemente necesitados de soluciones concretas y
tienen los recursos para poder visualizar un futuro mejor y resulta que lamentablemente no hay nada claro. Ahora, otro de lo que, digamos, de las voces que ha surgido en torno a este tema, el tema del canon y el poco aprovechamiento o el nulo aprovechamiento que hasta ahora se le ha dado, surge desde la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Allá los legisladores incluso temen y lo han expresado y han hecho demandas públicas de que ese dinero precisamente pues se utilice en el tema de la reestructuración de la institución pública, que según el contrato de concesión no se puede hacer, ¿verdad? Porque esos fondos, según lo estipula el mismo contrato, pues se tienen que invertir en Limón y para Limón, no para la institución. No es para pagar planilla, ni para pagar indemnizaciones, ni para comprar grúas, ni para ampliar los muelles de Habdeba, sino cosas que generen realmente un encadenamiento productivo allá en Limón. Entonces, esa ha sido una de las preocupaciones que han planteado legisladores como Eduardo Cruxen, Yorleni León, David Gurzón, ¿verdad? Que son diputados limonenses y pues han alzado la voz en este sentido. ¿Algún dato que consideres importante que se nos esté quedando? Pues yo creo que más que todo, insisto, esta publicación pues hace un llamado a la reflexión, ¿verdad? Porque son $1.000 millones lo que va a llegar a Habdeba, lo que va a llegar para Limón en los próximos 29 años. Si no hay planificación, se corre el riesgo, como pasaron con proyectos anteriores, como Limón Ciudad Puerto, pues los recursos se subutilicen o se utilicen mal o terminen prácticamente pues, en cosas que no valían la pena, que en este caso es para disminuir la pobreza y disminuir el desempleo que enfrenta la provincia. Bueno, pues muchas gracias, Juan Diego, por todo gusto. El tiempo y el espacio y por explicarnos. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en el próximo contacto. Soy Ronald Matute.